Empezamos la entrevista con Miguel Courtois, Paternina. Courtois, nombre, apellido francés, Paternina, apellido español. He visto que yo tengo doble nacionalidad. ¿Eres bilingüe? Sí. Desde el principio. Sí. Eso es una buena cosa, Sí, ayuda mucho. Ayuda mucho, sí, sí. Claro. Cuéntanos un poco de tu persona, a propósito. ¿De mi persona? Sí. Pues yo soy nacido de madre española y de padre francés. Estudié mi carrera en Francia y de pequeño viví en España, y luego más tarde, cuando hice una película El Lobo, que tuvo muchísimo éxito en España, me fui a vivir a España durante otros 10 años y ahora ya he vuelto a París, porque es siempre ir y venir. Claro. Viajas mucho. Sí, bueno, además que yo practico un cine basados en hechos reales, y me gusta contar cómo va el mundo. Entonces, bueno, esta vez me ha tocado Colombia, la última vez era Afganistán, bueno, ya sabes. Sí, porque las películas que tú tienes, por ejemplo, Gal, El Lobo, 11M, Historia de un atentado, son hechos que tienen algo en común. Hablan de terrorismo, tratan de terrorismo y también están basadas en hechos reales. Sí, me todo gusta, el tiempo. Sí, me gusta. Bueno, a mí me interesa mucho cuando el cine puede sugerir o impactar por el término de la memoria y de la emoción a casos que por otra parte ya se sabe, se conoce. Por ejemplo, yo creo que en el caso del Lobo la gente conocía más o menos que esto había existido, pero es cuando yo hice la peli que la gente se dio verdaderamente cuenta de quién era este hombre y de lo que había hecho. De cierta manera, Operación es un poco la misma historia. Es la historia de un anónimo, de una víctima anónima, que hace avanzar la historia con una H grande cuando se ponen las medallas otras personas. Y es verdad que este tipo de héroe, víctima, anónimo, son héroes que a mí me gusta contar sus recorridos. Sí. Claro. Y tiene eso sí tiene sus desventajas el grabar, o sea, el filmar, el contar historias que están basadas en hechos reales, porque a veces los personajes que están involucrados... No sé si tiene... Bueno, las ventajas y desventajas debe tener. Sí, bueno, las desventajas es que suelen ser unos temas poco atractivos para la gente que financia el cine, porque claro, esta gente piensa que siempre es mejor contar cosas inútiles, o bien comedias, o bien género, hacer películas de terror, o no sé qué. Entonces, ir a convencer a esta gente que hay que poner dinero en historias que nos conforman todos, que son historias del mundo, que cuentan cómo va nuestra época, nuestro mundo, y que también tienen una parte que permite al espectador una parte de reflexión, siempre es más difícil. Claro. Entonces, bueno, este tipo de cine pues es más difícil de montarlo. Luego de hacerlo no, porque la verdad es que a mí me gusta este tipo de historia y estoy muy a gusto con este tipo de personajes, este tipo de cine, y es el que me gusta practicar, y la verdad es que a mí no me cuesta un esfuerzo es particular hacer este cine. La complicación es interesar antes a la gente que financia el cine, eso sí. Me imagino, pero eso es el problema que tiene cualquier producción de cine, ¿no? Más o menos. ¿O es más difícil en caso de...? Sí, es más difícil. Yo si llego mañana con una comedia bien escrita y con una estrella, un actor conocido que la quiere hacer, la industria francesa y europea me va a permitir hacerlo con bastante facilidad. Nunca es fácil para una peli, pero bueno. Pero si quiero contar la historia de un raspachín colombiano a quien los FARC confiaron el hijo de Clara, que tuvo Clara Rojas cuando estaba en cautiverio,
la selva colombiana, entonces ya la gente dice, por todo, pero esto ¿a quién le va a interesar? Claro, sí, Y bueno, entonces, y la verdad es que yo creo que es un error, porque yo creo que la gente tiene mucha empatía, yo lo veo con esta película, sí, tiene mucha empatía con el personaje, y esta historia no es colombiana, sino es colombiana por supuesto, pero también es una historia universal, porque el tema de los desplazados, de las víctimas, es un tema que todo el mundo puede entender. Yo he presentado esta peli en Polonia, aquí en Estocolmo, en España, en Francia, en Río. Toda la gente tiene algo. Nadie me dice, bueno, es una historia colombiana, como diciendo, esto no nos interesa, porque no es. No, la realidad es que la empatía que se tiene con esta familia, con este personaje, hace que de repente incluso gente que no tiene nada que ver se sienten afectados por esta historia. Bueno, de hecho, a mí me emocionó mucho la película, o sea, como que dan ganas de llorar después cuando termina, porque se ve, bueno, empezando era una situación tan difícil, ¿no? Este hombre luchando por una parte, la policía federal, la policía del país, por otra parte la FARC, o sea, como estaba en un callejón sin salida, uno decía, pero ¿qué va a pasar? De repente cuando se aclaró un poco la cosa, de repente se pone mala de nuevo, y después al último da mucha pena, justamente con el tema de la gente, los desplazados. Me parece muy bien que tú tomes este tema que se toma muy poco, porque se presentan a los grandes personajes, pero no a los pequeños. Por eso esta película a mí me parecía imprescindible hacerla, porque no solamente me interesaba, por supuesto, la historia de Crisanto, que es muy particular y que es increíble, esta historia todo el mundo la conoce, pero nadie la conoce, es decir, todo el mundo... Veamos si que está grabando ahí, espera. Sí, está rojo. ¿Está grabando? Así ya. Ok, gracias. Pero no solamente... O sea, todo el mundo conocía la historia de Crisanto, o sea, mucha gente conocía Colombia. la historia oficial, es decir, la que contó Chávez, la que contaba Uribe, la que contaban los FARC. Pero luego no se supo, luego claro, nadie sabía que nadie sabía en dónde estaba este niño. Y esa es la historia increíble, es de cuando Chávez hace grandes discursos, Uribe dice que le están mintiendo los FARC. Claro, nadie puede decir, no sabemos en dónde está el niño. Esta historia es increíble. Pero por otra parte, la verdadera historia, tal cual fue, la cuento yo. Es decir, la historia real es la de la película. ¿Y cómo llegaste tú a la verdadera historia? Bueno, porque cuando yo empiezo a trabajar sobre este tema, José Crisanto ya está en la cárcel. Entonces, nosotros nos entrevistamos mucho con él. Y a partir de muchos documentos de periodistas colombianos, el guionista Antonio Nuti pudo en un primer término reconstituir la historia. Y luego apostamos por el tema de lo que te estaba diciendo, apostamos que esta historia es la historia de una víctima y no de un culpable. Pero claro, a José Crisanto, en la justicia colombiana, lo deja salir en abril o en mayo. Es decir, hace muy poco tiempo. De este año. Que hace muy poco tiempo. Claro. Él se queda 6 años en la cárcel. Entonces yo, mientras estoy haciendo la película, se supone que hay gente que está pensando que estoy haciendo la película sobre un secuestrador de niños, sobre un traficante de drogas, sobre un terrorista, sobre un empleado, entre comillas, de las FARC. Cuando yo digo, este hombre es una víctima inocente y lo único que tiene que hacer es sobrevivir. Y este tema es universal, es decir, ¿cómo podemos sobrevivir cuando somos víctimas de conflictos armados y que somos desplazados? Entonces, esto es un tema que no es solo colombiano. Yo lo he visto en Afganistán, lo he visto en el Chad, lo he visto, bueno, en todas las partes. En Argentina. En donde hay guerras civiles o guerras, en donde hay desplazados. Y donde hay intereses económicos también. Claro, también. Porque, por ejemplo, en Argentina echan a la gente para sembrar... Sí, pero luego te vienen a decir que esta gente son responsables de lo que ha pasado. Por ejemplo, si hay un atentado, van a decir, estos terroristas. No, esta gente vivía ahí normalmente, de
manera honrada y a veces de manera muy dura, pero vivían decentemente, ¿no? Como mi personaje al principio de la película es un personaje pobre, pero representa lo que yo le llamo una pobreza digna. Exacto. Es decir, evidentemente es un hombre pobre, pero que no se muere de hambre, no tiene electricidad ni agua, pero no se muere de hambre. Es un bachiller, les puede aprender a escribir y a leer a sus hijos. Y luego el desplazamiento hace que cada etapa es para ir a lo peor. Exacto. Y él no se le puede echar en cara que él es responsable de este proceso. ¿Entiendes? Entonces yo creo que la película plantea este problema. Los responsables no son las víctimas y nunca lo pueden ser y no lo tienen que ser. Por eso yo creo que la emoción tan grande que lo embarga a uno después al final, ya al final de la película, bueno, todo el tiempo no está en suspenso, pero al final como que le embarga una emoción bien grande, ¿no? De que realmente hay gente que ha sufrido, se identifica mucho con el personaje. El sufrimiento es universal. Y también que el personaje no es una persona así que es totalmente... Él tiene sus cosas también, claro, ¿no? Sus retos de malicia, de ser un poco turbio, porque claro, tiene que ganar la vida. Exacto. Entonces él se las arregla como puede y se lo va inventando sobre la marcha. Claro. Entonces es un tío que tiene su punto de turbio, su punto de bueno, ¿no? Pero a mí me hace bastante gracia que el personaje sea así. Yo tampoco quería un personaje que se parezca a un santo porque nadie se lo hubiera creído. Además de que se llama Crisanto. ¿Crisanto? ¿Cuánto es Crisanto? Sí, José Crisanto Gómez Tobar. Claro. ¿Y cómo encontraste tú, cómo fue el casting? ¿Cómo encontraste al actor? Bueno, el actor Luis Tosar es un grandísimo actor, es hoy día una de las máximas estrellas del cine español y tuvimos mucha suerte en que se interese a este guión y que lo quiera hacer porque se ha involucrado muchísimo el tema del acento, sí, porque él es español. Sí. Entonces, ahora tiene los gestos, el acento colombiano lo tiene perfecto, fue mucho trabajo por su parte. Él estuvo viviendo en esa zona un tiempo, ¿no? Sí, llegó antes trabajó con un coach y además se involucró como coproductor de la película, porque como es una película que fue difícil de montarla, tuvimos esta suerte que él nos ayude como productor también a montar la película. Claro. ¿Y se ha mostrado en Colombia la película? Todavía no, de manera oficial todavía no se ha estrenado en Colombia, pero yo sé que hay mucha expectación ahí, por supuesto. Ya. También esto de hacer películas basadas en hechos reales tiene sus problemas, como los habíamos dicho. Leí por ahí que a Clara Rojas ella se sintió ofendida con la película. No sé bueno, si no se sabe por qué. No se sabe por qué. Ella dice que esta cinta es un atropello. No había leído el guión, no sabía de qué iba la peli y decidió que la película era en contra de ella, que la película... Yo creo que ahí más que todo había un malentendido. Ella, yo creo, pensó en su momento que quizás estábamos haciendo una película que relataba su vida. Y entonces se ofuscó del hecho que no se le había pedido permiso, pero luego, claro, yo creo que ahora se dio cuenta que la película no cuenta su vida, sino la de otro personaje. Este personaje es público y que todo lo que se cuenta en la película es de notoriedad pública, que no hay ningún problema. Claro. ¿Tú crees que cuando cuál es la responsabilidad? Porque aquí en Suecia se está dando un caso de una película que es basada en hechos reales, pero que le pusieron otras cosas que no son reales y bastante complicadas. Una película se llama Colgan. ¿Cómo? Colgan. Podemos conversar después si te puedo mostrar cuál es. Pero a veces se hacen películas que se dice que están basadas en hechos reales, pero después le ponen cosas que no han sido reales. Bueno, ¿Qué piensas tú acerca de cuál es la responsabilidad del el cine tiene sus matices y algo tienes que...
es muy raro tener una historia, por ejemplo, yo estoy contando una historia que dura, que ocurre sobre 2 años y pico, y la película dura 1 hora 45. Por supuesto tengo que hacer elecciones. Claro. No puedo contarlo todo, entonces hay algunos siempre dirán, ah, pero se han olvidado de esto, ah, pero esto no fue. Por supuesto tienes que, por ejemplo, en el caso de Gal, hubo muchos atentados en varios bares, entonces nosotros por escritura cinematográfica cogimos la licencia de decidir que no se mostraba más que un atentado. Entonces claro, pues ahí eso no fue la realidad, porque la realidad fue que mataron a 2 en un bar, a 4 en otro, a 1 en otro. Bueno, nosotros matamos a 7 no en el mismo, ¿entiendes? Porque es que eso son licencias de cine, pero lo que yo intento siempre es nunca traicionar la verdad. Es decir, puedes contarla de una manera que sea más cinematográfica, por supuesto, porque también es un trabajo de director de cine, pero no tienes que traicionar la verdad. Y en el caso de Operación E, la verdad es que es de las películas que he hecho donde nos hemos inventado lo más, lo menos, es que no hay nada inventado, vamos, todo es verdad. Es una película, bueno, a lo mejor lo del casco del suegro que lo tenía ahí escondido, son licencias poéticas, ¿no? Que yo creo que esto no fue así, por supuesto, el suegro no tenían, son inventos del guionista, pero no me parecen traicionar para nada la verdad. Claro, porque a mí me dio la impresión, o sea, a mí me sorprendió un poco las declaraciones de Clara Rojas cuando dice que el niño tiene derecho a tener una vida normal y todas esas cosas, porque como a ti, encontré que la atención al niño lo presentaban, pero así poquito, o sea, cuando salía y uno era muy tierno, muy simpático, pero no era la historia de él. La peli es la historia del niño, la peli es la historia del paisano, de José Crisanto. Y luego lo que se ve del niño es lo que se sabe, lo que está en todos los atendidos de los juicios, de la prensa, son cosas públicas, entonces no veo el problema. Claro. No, yo tampoco lo veo, pero a lo mejor ella cuando vea la película va a tener otra opinión. Bueno. ¿Cierto? Estuvieron filmando durante 7 semanas. Sí, algo así, 7 ¿no? o 8, Ya, y en la selva, sí, Colombia. Bueno, sí, en decorados difíciles. Sí, me imagino. ¿Qué fue lo más difícil? Para mí lo más difícil los ¿Sí? mosquitos, porque es que tengo una piel que les encanta. Ya. No, bueno, básicamente todo ha sido difícil en esta peli, porque los decorados eran complicados, la selva, los mosquitos, había el fenómeno de la niña, porque había también unas lluvias extremas. Ah, de la niña, de la... Sí, había de repente ahí unas lluvias espectaculares, unos ríos que salían de... Bueno, ha habido cosas así con la naturaleza muy fuerte, pero yo intento aprovecharme de esto y que esto forme parte de la historia, porque si cuentas una historia de gente que ha vivido esto, pues tienes que, si quieres ser sincero, tienes que ir a lo más cerca de la realidad. Exacto. Y si te toca rodar una historia que ha ocurrido con gente andando en la selva, pues no cabe más remedio de ir tú también a andar en la selva. Claro. Y además de que el tema no era muy tranquilo, que digamos, porque tenía que ver con... No es una comedia. Aunque algunos momentos, como siempre en la vida, también pueden hacer gracia. Claro, obviamente. Porque este personaje es increíble. Tiene cara de ser muy divertido, Sí, muy simpático. Sí. Y no sé, uno tiene una gran simpatía por él, ¿no? Desde el principio está muy hecha, muy buena la forma de presentarlo también desde el principio, todo eso lo haces tú, ¿no? Bueno, y el guionista, que también tuvo esas ideas, bueno, claro. Que es un gran amigo y cómplice, y hemos hecho 4 películas juntos. Ah, mira. Y cuando estaban en la selva, ¿sintieron que corrían peligros pues, de respecto a las FARC justamente? Yo nunca pongo en peligro un equipo técnico, actores, porque
no es mi trabajo. Pero sí voy al límite, es decir, siempre me gusta ir a... Por ejemplo, en el caso de Operación E, hemos ido a rodar a las zonas más cercas posibles de donde ocurrió la historia real, pero claro, sin entrar en las zonas de guerra, porque ¿para qué? Entonces siempre nos acercábamos hasta que seguridad nos decía, bueno, aquí hay que pararnos porque luego ya no controlamos o pueden intervenir las FARC o estáis en peligro de secuestro o lo que sea. Entonces nunca hemos ido a estas zonas porque ¿para qué? Pero sí nos hemos acercado lo más posible a las zonas reales, eso sí. Es decir, yo he ido a Colombia a rodar esta película y no he ido a Canarias o a México o a un sitio que, bueno, pues se parece, no. Auténticamente la gente que actúa en la peli son colombianos, gente que vive allí, que ha sufrido este problema. Dentro de los asesores de la película, en los campamentos FARC, la figuración eran muchos de ellos antiguos miembros de las FARC que habían hecho el proceso ya de abandonar las FARC y con el gobierno, porque esos procesos existen y que hoy día pues, son ciudadanos normales, ¿no? Pero claro, yo he contado mucho con lo que me podían aportar para que suene todo real y verdad, y la verdad de las situaciones que me han ayudado. Claro. Y es un tema bastante complicado porque no es fácil de entender, ¿no? El tema de la FARC. ¿No? Bueno, es una guerra, ya sabes, que existe desde que se empezó en el 62, porque es una guerra, tiene ahí muchos... ¿Cuántas personas habrán muerto ya a raíz de esto? ¿Se sabe? ¿Hay alguna cifra? No te sabré decir, pero miles y miles y miles y miles, es un drama. Hoy tú imagínate que solo hoy día en Colombia son más de 4 millones de desplazados. 4 millones. De desplazados entre FARC, los paracos, entonces eso tiene que acabar. Esperemos que el proceso de paz que está ahora, que se está montando ahora, no sea una de estas trampas políticas. Esperemos. Claro, porque el problema también es la droga, ¿no? Claro, el problema es que toda esta gente tiene ahora mucho dinero. Y la realidad, si eres un poco cínico, de que yo por supuesto no soy, pero la realidad es que nadie tiene interés en que esto acabe, puesto que los FARC se están forrando de dinero con el narcotráfico y los militares colombianos, el poder colombiano, pues ahí hay muchos intereses económicos, con mucha pasta, mucha. Entonces es difícil decir ahora a todos los militares que se van a ir al paro, porque no van a tener enemigo. Es difícil decir a unos señores de los FARC que son militares sobrepotentes y multimillonarios que van a tener que pagar impuestos y vivir como un ciudadano normal, ¿entiendes? Eso es lo que pasa siempre. Es decir, ahora vamos a ver hasta qué punto la energía y las ganas que este conflicto tan absurdo acabe van a ser eficientes, ¿no? Ojalá, porque hay esperanzas, parece, ¿no? Parece que ahora las FARC esperanza están porque más, yo creo que el pueblo colombiano está ya muy cansado Sí, de este sufrimiento, de las consecuencias. Y yo creo que ya es el momento que dices, bueno, esto ya es como una guerra de otra época, de otro siglo, de otro mundo, de otra cultura, ¿no? Y esto ya tiene que acabar, pero lo que te decía, a ver cómo esto puede acabar. Claro. Bueno, para la última pregunta, ¿cuál es tu próximo proyecto? Pues mira, por ahora no lo sé todavía, porque como yo me dedico, como ya has dicho, a un cine un poco complicado de montar, un poco que siempre tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, pues ahora mismo estoy trabajando sobre 3 proyectos diferentes, todos en una línea un poco similar, y vamos a ver el que más interesa.
que sale antes de nosotros. ¿Y con qué países tiene que ver? Bueno, uno tiene que ver con lo que fue la revolución de la primavera árabe, estas revoluciones, y otro tiene que ver con Argentina, y un tercero con México. Mira, sumamente interesante. Se me fue una pregunta que tenía también, yo siempre pregunto cuánto ha costado la producción. ¿Tienes alguna cifra, un presupuesto? Muy poco dinero, ¿Sí? Es una película de bajo costo. Yo creo que no llegamos ni a, no sé, 3 millones o algo así, lo cual para... ¿3 millones de qué? De euros. Para un cine de este tipo es poco. Los americanos hubieran hecho esta película con 40 millones. Y no me habría hecho llorar. No, porque los recursos del cine, los recursos del cine de alto presupuesto son otros. No puedes estar tan cerca de la verdad. Claro. Porque claro, a partir del momento que llegas con 7 cámaras, 5 caravanas, pues ya no la gente ya no pierde autenticidad. Claro, muchas secuencias de esta película las hemos robado. Hemos escondido las cámaras en un mercado colombiano y a ver lo que pasa. Claro. Y es muy diferente. Sí. Es otro tipo de cine. Es otro tipo de lo que llega y es muy necesario. Claro, así yo creo que hay que hacer los dos. Hay que hacer, claro. A mí me gusta más el tuyo. Bueno, de todas pues maneras, me quedo muchas con gracias. ese. Muchas gracias.